Nunca imaginé que una decisión podría cambiar completamente mi vida. Tenía 19 años y un pasado que me pesaba como una mochila llena de piedras. Venía de un pequeño pueblo en las afueras de Medellín, donde todos se conocían y mis sueños parecían ser más grandes que el pueblo mismo. Mi familia era humilde. Mi madre trabajaba como empleada doméstica y mi padre había abandonado el hogar cuando era una niña. Cada centavo que ganábamos era sagrado. Recuerdo las noches estudiando con una lámpara prestada, usando libros viejos y soñando con salir adelante. La universidad no era solo un sueño, era mi única posibilidad de escapar del ciclo de pobreza que parecía perseguirnos. Mis compañeros del pueblo me miraban como si fuera una especie de heroína. Una chica que se atrevía a romper los esquemas, que no se conformaba con el destino tradicional de casarse joven, tener hijos y trabajar en lo mismo que habían trabajado generaciones anteriores. Cuando recibí la carta de admisión en la Universidad Nacional, sentí que el mundo se abría ante mí. No era cualquier universidad, era el lugar donde los que no tenían nada podían convertirse en algo. Mi madre lloró ese día, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hija será la primera profesional de la familia, me dijo con sus ojos brillando. Preparar mi maleta fue como preparar mi libertad. Cada prenda, cada libro, representaba años de sacrificio. Dejaba atrás un pueblo que me había visto crecer, pero también los fantasmas de un pasado que me dolía. Mis pocas pertenencias cabían en una maleta vieja que mi tía me había regalado. Un recordatorio de que no necesitaba mucho para lograr mis sueños. No sabía en ese momento que la universidad sería más que estudios. Sería mi verdadero renacimiento. Un lugar donde podría reinventarme, donde nadie conocería mi historia anterior, donde sería simplemente yo, un estudiante con hambre de conocimiento y de vida. El día de la partida mi madre me abrazó con fuerza. Recuerda de dónde vienes, pero nunca dejes que eso te detenga. Me susurró al oído. Sus palabras resonarían en mi mente durante los próximos años como una promesa y un desafío. No tenía idea de que en ese preciso momento, mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás podría haber imaginado. Un giro que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma y sobre el amor. El primer día en la Universidad Nacional fue como entrar en un mundo completamente desconocido. Mis manos temblaban mientras sostenía mi maleta, sintiendo que cada paso me alejaba más de mi pequeño pueblo, y me acercaba a un futuro lleno de posibilidades. El campus era inmenso, lleno de estudiantes que parecían moverse con una seguridad que yo aún no tenía. Edificios de concreto y cristal se elevaban a mi alrededor, contrastando brutalmente con las casas de adobe de mi pueblo. Sentía que cada rincón me observaba, como si supiera que no pertenecía realmente allí. Mi ropa cuidadosamente planchada por mi madre parecía delatar mi origen. Un vestido que ella había cosido especialmente para la ocasión. Unos zapatos que habíamos comprado con meses de ahorro. Mientras caminaba intentaba imitar el paso seguro de mis compañeras, tratando de no delatar mi nerviosismo. La primera clase de sociología fue un golpe de realidad. El profesor, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y una barba poblada, hablaba con una pasión que me hipnotizó. Sus palabras sobre desigualdad social resonaban en mi interior como un eco de mi propia historia. Miré a mi alrededor. Estudiantes de diferentes regiones de Colombia, algunos con ropa de marca, otros como yo, luchando por estar allí. Sentí una mezcla de admiración e inseguridad. ¿Realmente podría adaptarme? ¿Lograría ser tan buena como ellos? Durante el receso busqué un rincón apartado para comer el sándwich que mi madre había preparado. Cada mordisco era un recordatorio de casa, de los sacrificios que habíamos hecho para que yo estuviera allí. No quería desperdiciar ni un solo segundo. Fue entonces cuando escuché una conversación que me paralizó. Dos estudiantes hablaban sobre becas, oportunidades, contactos. Yo solo tenía mi determinación y un sueño. La diferencia era abismal. Al final del día, mientras caminaba por los pasillos, sentí que había dado un paso gigante. Pero también comprendí que mi camino sería más difícil que el de muchos otros. No solo se trataba de estudiar, se trataba de sobrevivir en un mundo completamente nuevo. Cuando llegué a mi pequeña habitación en la residencia universitaria, me miré al espejo. La chica que me devolvía la mirada era la misma, pero algo había cambiado. Ella no era solo la María de mi pueblo. Ahora era una estudiante universitaria con un futuro por construir.
Sin embargo, algo me decía que esta era solo la primera página de una historia mucho más compleja. Y lo que vendría después, ni siquiera podía imaginarlo. Nunca creí que un simple encuentro en la biblioteca pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Era un día gris de octubre, típico de Bogotá, cuando lo vi por primera vez. Estaba luchando con un libro de sociología política, frustrada porque no entendía algunos conceptos. Mis notas no eran malas, pero sentía que me faltaba algo. De repente, una mano tomó el libro y lo giró suavemente. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. Su voz era cálida, diferente a todo lo que había escuchado antes. Levanté la mirada y lo vi, Joaquín. Alto, delgado, con unos ojos color café que parecían contar historias. No era guapo en el sentido tradicional. Tenía una sonrisa tímida, unas pequeñas pecas en la nariz y un cabello algo despeinado. Pero había algo en el que me cautivó inmediatamente. Su mirada era diferente, como si realmente me estuviera escuchando. Me explicó los conceptos que no entendía con una paciencia que me sorprendió. No me hacía sentir estúpida, sino que construía el conocimiento conmigo. Cada palabra era un puente entre lo que sabía y lo que podía aprender. Descubrí que estudiaba Derecho, era hijo único y venía de Cali. Su padre era abogado y su madre, profesora de literatura. Un mundo completamente diferente al mío. Sin embargo, no sentí distancia, sino curiosidad. Comenzamos a estudiar juntos. Primero en la biblioteca, luego en la cafetería de la universidad. Mis compañeras me miraban con una mezcla de envidia y sorpresa. Yo, la chica del pueblo, estudiando con alguien como Joaquín. Poco a poco fuimos construyendo una conexión que iba más allá de lo académico. Él me hacía reír con historias de su infancia. Yo le contaba sobre mi pueblo. Compartíamos sueños, miedos, esperanzas. Un día, mientras tomábamos un café, me confesó algo que me impactó. Yo también vengo de abajo, me dijo. Su familia había luchado mucho para que él pudiera estudiar. No era tan diferente de mí como pensaba. La primera vez que me tomó de la mano fue un día de lluvia. Estábamos corriendo para refugiarnos y de pronto nuestros dedos se entrelazaron. Fue un contacto tan natural que ni siquiera lo pensamos. No sabía en ese momento que Joaquín no sería solo un compañero de estudios. Sería mucho más que eso. Sería el inicio de una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y mi propio destino. Y entonces, justo cuando pensé que lo conocía todo sobre él, el destino preparaba una sorpresa que me dejaría completamente descolocada. El amor llegó sin avisar, como esas lluvias repentinas en Medellín que transforman todo en segundos. Con Joaquín, cada momento se fue convirtiendo en algo más que una simple coincidencia. Recuerdo la primera vez que sentí que algo era diferente. Estábamos preparando un trabajo de investigación social, y mientras él explicaba unos datos, me di cuenta de que no solo escuchaba sus palabras, sino que observaba cada detalle de su rostro. Sus manos al escribir, la forma en que fruncía el ceño cuando algo no le quedaba claro. La manera en que mordía el lápiz cuando pensaba profundamente. Cada gesto me resultaba fascinante. Ya no era solo mi compañero de estudios, era algo más. La primera salida informal fue a una pequeña cafetería cerca de la universidad. Un lugar sencillo, con paredes de ladrillo y música de fondo. Joaquín pidió un café colombiano tradicional. Yo una taza de chocolate caliente. Nuestras conversaciones ya no eran solo académicas. Me contó sobre sus sueños de ser un abogado que defendiera a los más vulnerables. Sus ojos brillaban cuando hablaba de justicia social, de cambiar el sistema desde adentro. Yo lo escuchaba, fascinada por su pasión. Un día, después de un seminario sobre desigualdad social, nos quedamos conversando hasta muy tarde. El campus estaba casi vacío, solo nos acompañaban las luces tenues y el sonido lejano de algunos estudiantes. Tú eres diferente, me dijo de repente. No te conformas, siempre buscas ir más allá. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Nadie nunca me había visto así antes. Los pequeños detalles comenzaron a construir nuestra conexión. Él me ayudaba con mis dudas académicas. Yo le preparaba los apuntes cuando tenía turnos extras trabajando como ayudante de investigación. Éramos un equipo. La primera vez que nos besamos fue algo completamente inesperado. Estábamos estudiando para un examen final, exhaustos, y de pronto algo cambió en el ambiente. Un silencio diferente, una tensión que no existía antes. Fue un beso suave, casi tímido.
Pero ese beso lo cambió todo. Ya no éramos solo compañeros, ya no éramos solo amigos. Éramos algo más, algo que ni siquiera podíamos nombrar con claridad. Mis compañeras me miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Yo, la chica del pueblo, ahora estaba con Joaquín. Parecía un sueño del que temía despertar. Sin embargo, en el fondo de mi corazón sabía que algo más grande nos esperaba. Una historia que iba mucho más allá de un simple romance universitario. Una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y entonces, justo cuando creí que lo sabía todo, el destino preparaba un golpe que nunca podría haber imaginado. Los momentos con Joaquín no eran perfectos, eran reales. Cada domingo organizábamos pequeñas aventuras que nos permitían escapar de la rutina universitaria. Recuerdo especialmente un día que fuimos a un pueblo cerca de Bogotá. Caminamos por calles empedradas, él sosteniendo mi mano, yo sintiendo que por primera vez en mi vida alguien me miraba como si realmente me viera. Almorzamos en un pequeño restaurante familiar. Joaquín pidió bandeja paisa y yo un sancocho tradicional. Mientras comíamos me contó historias de su infancia en Cali. Sus padres, sus sueños, sus miedos. Yo escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro. Los fines de semana éramos diferentes. Él dejaba los libros de derecho, yo olvidaba mis apuntes de sociología. Éramos simplemente Joaquín y María, dos jóvenes enamorados descubriendo el mundo. En la universidad éramos un equipo académico perfecto. Él con su precisión legal, yo con mi pasión por entender las estructuras sociales. Juntos éramos más fuertes, más completos. Un día me llevó a conocer a su familia en Cali. Su madre, una mujer elegante y culta, me recibió con una mezcla de curiosidad y calidez. Su padre, más reservado, me observaba como evaluando si realmente pertenecía a su mundo. La primera noche en su casa fue incómoda. Sentía que mi origen humilde era una marca invisible que todos podían ver. Pero Joaquín nunca me dejó sentir inferior. Sus ojos me decían más que 1000 palabras, tú eres suficiente. Compartimos libros, sueños, proyectos. Él me ayudaba a entender conceptos legales. Yo le explicaba teorías sociológicas. Éramos más que novios, éramos compañeros de vida. Los momentos íntimos no eran solo físicos. Eran esas conversaciones hasta el amanecer, esos silencios donde nos mirábamos y lo entendíamos todo. Éramos diferentes, pero complementarios. A veces me miraba y me decía, vas a cambiar el mundo, María. Y yo creía cada palabra. Por primera vez alguien no solo veía mis limitaciones, sino mi potencial infinito. Recuerdo una noche, después de un seminario sobre desigualdad social, me abrazó y me dijo, juntos podemos hacer la diferencia. Sus palabras no sonaban como una frase romántica, sino como un compromiso real. Nuestro amor era joven pero profundo. No era un amor de telenovela, era un amor construido con respeto, admiración, y un profundo deseo de crecer juntos. Sin embargo, justo cuando creí que lo teníamos todo planeado, algo llegaría para cambiar absolutamente todo lo que creíamos saber. Y ese algo comenzaría con un simple apellido mencionado en una llamada con mi madre. Siempre hay secretos que pesan más que el silencio. Mi pasado era como una sombra que me seguía, incluso cuando creía haberlo dejado atrás. Mi madre nunca hablaba de mi padre. Era un tema prohibido en casa. Cuando preguntaba, ella cambiaba rápidamente de conversación. Sus ojos se nublaban y su sonrisa se convertía en una mueca de dolor contenido. Crecí con historias incompletas. Sabía que era una mujer soltera que me había criado prácticamente sola, trabajando como empleada doméstica en diferentes casas de Medellín. Cada trabajo representaba una oportunidad para darme un futuro mejor. Recuerdo noches enteras donde la escuchaba llorar en silencio. Lágrimas que nunca me explicó, dolor que nunca compartió completamente. Mi madre era un libro con páginas arrancadas, con capítulos que nunca se atrevería a leer en voz alta. En la universidad, mientras mis compañeros hablaban de sus familias, yo inventaba historias. Un padre ausente por trabajo, un matrimonio complicado. Mentiras que me protegían del vacío que sentía por dentro. Joaquín era diferente. Él intuía que algo me faltaba. A veces me miraba con una ternura que traspasaba lo romántico. Era casi como un consuelo anticipado. Algún día entenderás, me decía cuando yo evadía preguntas sobre mi familia. Mi madre me había enseñado a ser fuerte. Nosotras solas nos bastamos, repetía constantemente.
pero había algo en su mirada que me decía que esa frase ocultaba un dolor más profundo. Cuando conseguí la beca universitaria, ella lloró como si me estuviera despidiendo para siempre. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, como si me estuviera enviando lejos de algo más que de un simple pueblo. Los fines de semana que regresaba a casa notaba que guardaba celosamente algunos documentos. Fotos antiguas, cartas que escondía rápidamente cuando yo entraba. Secretos que me miraban desde los cajones, esperando ser descubiertos. Mi madre era un enigma. Trabajadora, resiliente, pero con un dolor que la consumía por dentro. A veces la sorprendía mirando hacia la nada, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. Joaquín me escuchaba cuando le contaba fragmentos de mi historia. Un día lo sabrás todo, me decía. Y yo quería creerle. Quería pensar que existían respuestas para mis infinitas preguntas. Sin embargo, no sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y cuando finalmente la descubriera, cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma y sobre el amor. El pasado nunca está realmente enterrado. A veces solo espera el momento preciso para salir a la luz. Ese día todo parecía normal. La rutina universitaria transcurría como cualquier otro día, hasta que sonó mi celular. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más quebrada de lo habitual. Normalmente nuestras conversaciones eran cortas, llenas de preguntas sobre mis estudios, mi alimentación. Pero esta vez algo era distinto. Estoy preparando un sancocho, me dijo. Era extraño que me contara eso en medio de la tarde. Generalmente guardaba esas conversaciones para los fines de semana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando mencioné a Joaquín. Dije su nombre completo lentamente. Joaquín Ramírez, pronuncié mientras revisaba unos apuntes en la biblioteca. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué sucede?, pregunté. Mi madre respiraba entrecortadamente como si estuviera conteniendo algo más que una simple emoción. Recuerdo cada detalle de ese momento. La luz entrando por las ventanas de la biblioteca, el olor a libros viejos, el ruido de los estudiantes a mi alrededor. Todo parecía detenerse mientras esperaba su respuesta. Su voz sonaba diferente. No era el tono habitual de mi madre trabajadora y resiliente. Era algo más, algo que me resultaba completamente desconocido. Hay algo que necesitas saber, me dijo. Su frase sonaba como el inicio de una historia que cambiaría todo. No era una advertencia, era casi como una confesión. Los minutos siguientes se sintieron eternos. Sentí que algo importante estaba a punto de suceder, algo que transformaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Sobre mí misma. Mi mente comenzó a crear miles de escenarios. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué secreto guardaba mi madre después de tantos años de silencio? La conversación se cortó abruptamente. Un ruido, como si algo se hubiera caído en su casa, interrumpió nuestra comunicación. Cuando intenté volver a llamarla, el teléfono enviaba directo al buzón. Algo había cambiado. Lo presentía en cada célula de mi cuerpo. Joaquín, que estaba a mi lado estudiando, notó mi expresión. ¿Estás bien?, me preguntó. Yo no supe qué responder. Lo único que sabía era que mi vida estaba a punto de dar un giro radical. Y ese giro comenzaría con el apellido de Joaquín, mencionado casualmente en esa llamada que cambiaría todo. El destino preparaba algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El silencio de mi madre era más elocuente que 1000 palabras. Después de aquella llamada interrumpida, pasaron días sin que me contestara el teléfono. Sus mensajes eran escuetos, casi como si estuviera evadiendo algo. Conocía ese silencio. Era el mismo que había experimentado durante toda mi infancia, cuando preguntaba por mi padre y ella cambiaba rápidamente de tema. Un silencio construido con capas de dolor, de secretos guardados durante años. Mis llamadas se volvían más insistentes. «Mamá, ¿qué sucede?», repetía una y otra vez. Pero solo recibía respuestas vagas, como si estuviera esquivando algo más grande que una simple conversación. Joaquín notaba mi inquietud. Me miraba con esa mirada profunda que tenía, como si pudiera leer más allá de mis palabras. Algo no está bien, me decía. Y tenía razón. Una noche mientras estudiábamos en la biblioteca, decidí investigar. Busqué en viejos documentos familiares que mi madre guardaba celosamente. Nada preparaba lo que estaba a punto de descubrir.
Entre papeles amarillentos encontré una foto antigua. Un hombre joven con un rostro que me resultaba extrañamente familiar. No era una foto cualquiera, había algo en sus ojos que me recordaban a alguien muy cercano. Mi madre seguía sin contestar. Sus silencios se habían convertido en un muro infranqueable. Cada vez que intentaba acercarme, ella se alejaba más. Era como si estuviera protegiendo un secreto que amenazaba con destruirnos. Los días pasaban y mi angustia crecía. Mi madre, que siempre había sido mi fortaleza, ahora se había convertido en un enigma. Sus llamadas eran cada vez más cortas, sus palabras más medidas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos con Joaquín, algo llamó mi atención. Un apellido, un nombre que parecía conectar extrañamente nuestra historia. Un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Algo no cuadra, le dije a Joaquín. Él me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Mis manos temblaban mientras organizaba los papeles, buscando una conexión que parecía estar justo frente a mí. El silencio de mi madre ya no era solo un silencio. Era una barrera, un muro que ocultaba algo más grande. Algo que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma. Y entonces, justo cuando pensé que no podría haber más misterios, una pista apareció. Una pequeña nota escondida entre documentos viejos que parecía ser la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. El destino estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando finalmente mi madre decidió hablar, fue como si el mundo se detuviera por completo. Llegué a mi pueblo después de semanas de tensión. Su mirada era diferente, más cansada, como si llevar un secreto durante años la hubiera consumido por dentro. Preparó un café tradicional, ese que solo las madres colombianas saben hacer, y comenzó su historia. Joaquín no es solo el nombre de tu novio, me dijo. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. Es el nombre de alguien más importante en tu historia. La primera parte de su confesión me dejó helada. Me habló de un amor juvenil, un romance prohibido con un hombre casado. Un amor que había marcado su vida para siempre. Un amor del que yo había nacido. Tu padre biológico es alguien que conoces, susurró. Sus palabras sonaban como una bomba a punto de estallar. Cada segundo se sentía interminable. Me contó sobre una relación breve pero intensa. Un amor que surgió cuando ella trabajaba como empleada doméstica en una casa importante de Medellín. Un amor que sabía estaba condenado desde el principio. El padre de Joaquín pronunció lentamente, es tu verdadero padre biológico. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban, mi respiración se hizo entrecortada. La persona que amaba, con quien compartía mis sueños, mis proyectos, era en realidad mi medio hermano. Mi madre lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de dolor contenido durante años. Me contó cómo había protegido ese secreto para no destruir mi futuro, para no romper mi corazón. Él nunca supo que tú existías, me dijo. Yo decidí protegerte, alejarte de un mundo que podría destruirte. Cada palabra era como un golpe. Cada revelación desmoronaba todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi origen, sobre mi relación con Joaquín. La historia era más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Un amor prohibido, un secreto guardado durante años. Una verdad que amenazaba con destruir todo a su paso. Mi madre me miraba esperando una reacción. Pero yo solo podía sentir un vacío inmenso. Todo lo que había construido, todos mis planes, mi relación con Joaquín se desmoronaban en segundos. ¿Qué voy a hacer?, pregunté con un hilo de voz. Mi madre solo me abrazó como había hecho toda mi vida, protegiéndome incluso cuando la verdad dolía más que cualquier mentira. El destino había preparado un golpe que ninguno esperaba. Y lo que vendría después ni siquiera podía imaginarlo. La verdad golpea diferente. No es un golpe físico, es algo que te destroza por dentro, que te hace pedazos sin siquiera tocarte. Los días siguientes a la confesión de mi madre fueron un infierno. No podía mirar a Joaquín, no podía tocarlo. Cada vez que lo veía solo podía pensar en el lazo de sangre que nos unía, un lazo que hacía imposible nuestro amor. En la universidad fingía normalidad. Mis compañeros notaban algo extraño, pero nadie se atrevía a preguntar. Mis notas comenzaron a bajar, mi concentración se esfumaba. Era como si mi mundo se hubiera derrumbado sin previo aviso. Joaquín notaba mi distancia. Me miraba con esos ojos que antes me derretían, ahora llenos de confusión.
¿Qué sucede? Preguntaba. Yo solo podía inventar excusas, alejarme cada vez más. Una noche mientras estudiábamos en la biblioteca no pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Él me abrazó sin saber que ese abrazo era casi un sacrilegio. Mis amigos me veían como si fuera un fantasma. Pasaba de la tristeza a la rabia, de la rabia a la más profunda depresión. ¿Cómo era posible que mi vida hubiera cambiado tanto en un instante? Comencé a investigar. Busqué información sobre la familia de Joaquín, sobre su padre. Necesitaba entender, necesitaba encontrar alguna explicación que me diera sentido a tanto dolor. Descubrí detalles que nunca imaginé. Su padre era un abogado importante, con una familia respetable. Mi madre había sido solo un breve momento en su vida. Un secreto que nadie conocía. La universidad, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada pasillo, cada rincón me recordaba a Joaquín, a nuestra historia, a lo que nunca podríamos ser. Mi madre me llamaba constantemente. Podía escuchar su dolor, su miedo a perderme. Había guardado ese secreto durante años, protegiéndonos de una verdad que ahora nos destrozaba. Joaquín seguía sin saber nada. Yo no encontraba el valor para decirle que éramos hermanos, que nuestro amor era un imposible construido sobre un secreto familiar. Un día, mientras caminaba por el campus, sentí que todo me daba vueltas. La verdad era un peso demasiado grande para cargarlo sola. Tarde o temprano explotaría. Y entonces, justo cuando creí que no podía haber más sorpresas, el destino preparaba otro golpe que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad tiene formas extrañas de revelarse. Y esta historia estaba lejos de terminar. La lucha interna es como un huracán silencioso que destruye todo por dentro sin que nadie pueda verlo. Cada mañana me miraba al espejo y ya no me reconocía. ¿Quién era yo realmente? La hija de una empleada doméstica. La hermana de mi propio novio. Mis identidades se mezclaban como acuarelas, sin forma. Mis noches se convirtieron en un campo de batalla. Amaba a Joaquín con cada célula de mi cuerpo. Pero ese amor ahora estaba manchado por un secreto que nos convertía en algo prohibido. Mis pensamientos daban vueltas sin encontrar salida. La universidad, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada mirada de Joaquín me recordaba el imposible de nuestro amor. Cada caricia se transformaba en un dolor más profundo que cualquier herida física. Mi madre me llamaba todos los días. Podía escuchar su culpa, su miedo a perderme. Lo hice para protegerte, repetía. ¿Pero de qué me había protegido? ¿De enamorarme de alguien con quien compartía sangre? Mis calificaciones comenzaron a bajar. Los profesores me miraban con preocupación, pero nadie se atrevía a preguntar. Mi mundo se desmoronaba en silencio, como un edificio que se derrumba sin hacer ruido. Busqué ayuda psicológica en la universidad. Necesitaba entender, necesitaba procesar. La psicóloga me miraba con una mezcla de profesionalismo y compasión. Necesitas tiempo, me decía. Pero el tiempo no curaba este tipo de heridas. Joaquín seguía sin saber nada. Su amor era puro, transparente. Cada vez que me miraba sentía que lo estaba traicionando con mi silencio. ¿Cómo le diría que éramos hermanos? ¿Cómo destruiría su mundo? Mis amigas notaban mi cambio. Me alejé de todos, me convertí en una sombra de mí misma. La alegría que me caracterizaba se había esfumado, reemplazada por un dolor que me consumía por dentro. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, rompí en llanto. No podía más con el peso de este secreto. Mis lágrimas caían sobre los libros, mezclándose con las páginas de teorías sociales que ya no tenían sentido. Pensé en abandonarlo todo. Dejar la universidad, irme lejos, desaparecer. Pero algo en mí era más fuerte. Mi madre me había enseñado a luchar, a no rendirme jamás. Y entonces, justo cuando creí que no podía haber más dolor, el destino preparaba una última carta que cambiaría todo. La verdad tiene formas extrañas de revelarse. Y esta historia estaba lejos de terminar. El distanciamiento llegó como un fantasma silencioso que se fue apoderando de nuestra relación, centímetro a centímetro. Mis respuestas a Joaquín se volvieron monosilábicas. Sí, no, después. Cada conversación era una mina de silencios incómodos, de miradas esquivas. Él lo notaba, pero no sabía cómo preguntar. En la universidad comenzamos a sentarnos en lugares diferentes.
Antes éramos un equipo inseparable, ahora éramos dos extraños que coincidían ocasionalmente. Mis compañeros notaban el cambio, pero nadie se atrevía a comentarlo. Mis noches se llenaron de insomnio. Revisaba una y otra vez los documentos que mi madre me había mostrado, buscando alguna explicación que me diera paz. Pero solo encontraba más preguntas. Joaquín intentaba acercarse. Me enviaba mensajes, me llamaba. ¿Estás bien?, preguntaba. Yo respondía con evasivas, con excusas sobre trabajos, sobre estrés universitario. Cada mentira me alejaba más de él. Un día, durante un seminario, lo vi conversando con otros compañeros. Su risa, que antes me derretía, ahora me producía un dolor inexplicable. Éramos hermanos. Un lazo de sangre que hacía imposible nuestro amor. Mis calificaciones seguían cayendo. Los profesores me miraban con preocupación. La chica brillante que era antes se había convertido en una sombra. Mi pasión por la sociología se desvanecía entre mis propios conflictos internos. Comencé a evitar lugares donde sabía que estaría Joaquín. Cambiaba mis rutas en la universidad, llegaba más temprano, me iba más tarde. Cada estrategia era un intento por no encontrarlo, por no sentir ese dolor que me consumía. Mi madre me llamaba constantemente. Tienes que decirle la verdad, me decía. Pero ¿cómo revelar algo que destruiría dos vidas? ¿Cómo explicar un amor que nunca debió existir? Los fines de semana que antes compartíamos juntos, ahora los pasaba encerrada en mi habitación. Mis amigas me escribían, pero yo respondía con monosílabos. Me estaba alejando de todos, construyendo un muro de soledad. Una tarde, mientras caminaba por el campus, lo vi a lo lejos. Joaquín hablaba con una compañera, su sonrisa era la misma de siempre. Y en ese momento comprendí que tal vez era mejor dejarlo ir. El distanciamiento no era una elección, era una necesidad. Un mecanismo de supervivencia que me protegería del dolor más grande que podía imaginar. Y entonces, justo cuando creí que no podía haber más sufrimiento, el destino preparaba un último golpe que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad tiene formas extrañas de revelarse. Y esta historia estaba lejos de terminar. La superación no llega de golpe, es un camino que se construye paso a paso con dolor, con lágrimas, pero sobre todo con determinación. Después de meses de hundimiento, decidí que no permitiría que un secreto destruyera mi futuro. Mi madre siempre me había enseñado que las mujeres de nuestra familia éramos guerreras, capaces de levantarnos de cualquier caída. Busqué ayuda psicológica en la universidad. Las primeras sesiones fueron devastadoras. Lloré como nunca antes lo había hecho, desahogué años de secretos, de dolor contenido. La psicóloga me miraba con una mezcla de profesionalismo y compasión. Volví a mis estudios con una nueva perspectiva. La sociología ya no era solo una carrera. Era mi herramienta para entender los complejos entramados familiares, sociales. Cada teoría se convertía en un reflejo de mi propia historia. Mis calificaciones comenzaron a mejorar. No era la misma estudiante brillante de antes, era alguien más fuerte, más resiliente. Había aprendido que el dolor puede ser un maestro si sabes escucharlo. Decidí alejarme de Joaquín, no por odio, sino por amor. Un amor diferente, uno que entendía los límites, las imposibilidades. Cada vez que lo veía en la universidad, ya no sentía ese dolor punzante, sino una paz extraña. Mi madre y yo reconstruimos nuestra relación. Hablamos largas horas, sanamos heridas antiguas. Comprendí que su secreto no era una traición, era un acto de protección. El amor de madre no tiene límites, ni siquiera los de la verdad. Comencé a escribir. Primero en un diario, luego en pequeños ensayos para la universidad. Mis experiencias se convirtieron en texto, en análisis social. Descubrí que mi historia no era solo mía, era un reflejo de miles de historias latinoamericanas. Un día, la decana de la facultad me llamó. Había leído uno de mis ensayos sobre familias reconstruidas, sobre secretos familiares. Tienes un talento especial, me dijo. Por primera vez en meses sentí que mi dolor tenía un propósito. Mis amigos que me habían visto hundirme, ahora me miraban con admiración. No era la misma chica rota de hace meses. Era alguien que había transformado el dolor en fortaleza. Participé en un congreso de sociología presentando mi trabajo. Mi voz temblaba al principio, pero luego fluyó con una seguridad que ni yo misma conocía.
Mis compañeros aplaudieron, no por lástima, sino por reconocimiento. La vida seguía siendo un desafío, pero ya no me asustaban los desafíos. Los abrazaba, los convertía en oportunidades de crecimiento. Y entonces, justo cuando creí que había superado todo, el destino preparaba una última sorpresa que cambiaría mi perspectiva para siempre. La verdad tiene formas extrañas de revelarse. Y esta historia estaba lejos de terminar. El reencuentro llegó cuando menos lo esperaba. Habían pasado 2 años desde que mi mundo se había derrumbado. 2 años de reconstrucción personal y académica. Era un día común en la universidad. Presentaba mi tesis sobre familias reconstruidas, sobre secretos que marcan generaciones. Mi trabajo había ganado reconocimiento, transformando mi dolor en conocimiento académico. Le 6 entrar al auditorio. Joaquín. Diferente pero igual. Más maduro, con una seguridad que no tenía antes. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había dolor, no había reproche. Solo un reconocimiento mutuo. Después de la presentación, él se acercó. «Felicitaciones», me dijo. Su voz sonaba diferente, más profunda. Ya no éramos los estudiantes enamorados, éramos dos adultos que habían atravesado una historia compleja. Tomamos un café en la cafetería de la universidad. El mismo lugar donde años atrás habíamos construido nuestro amor. Ahora éramos casi unos extraños, pero con una conexión inexplicable. Me contó sobre su vida. Había terminado Derecho, trabajaba en un bufete que defendía causas sociales. Yo le conté sobre mi trabajo de investigación, sobre cómo había transformado mi dolor en conocimiento. Nunca supe qué pasó, me dijo. Desapareciste de mi vida sin explicación. No había reproche en su voz, solo una curiosidad genuina. Le conté la verdad. Toda la verdad. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y comprensión. No había enojo, no había drama. Solo un entendimiento profundo de algo más grande que nosotros mismos. Somos más que hermanos, me dijo. Somos testigos de una historia familiar compleja. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez sentí que podíamos hablar sin dolor. Hablamos durante horas. Compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestros logros. Ya no éramos esos jóvenes enamorados. Éramos dos personas que habían sobrevivido a un secreto que pudo destruirnos. Al despedirnos nos abrazamos. No era un abrazo de amantes, era un abrazo de sobrevivientes. Un abrazo que cerraba un capítulo y abría otro. Gracias por tu valentía, me susurró al oído. Y en ese momento comprendí que el amor tiene muchas formas. No siempre es romántico, a veces es comprensión, es respeto. Salí de la universidad con una paz que no había sentido en años. El secreto que nos separó ahora nos había unido de una manera diferente. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba resuelto, el destino preparaba una última sorpresa que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad tiene formas extrañas de revelarse. Y esta historia estaba lejos de terminar. Un nuevo capítulo no significa olvidar, significa transformar. Después de nuestro reencuentro, Joaquín y yo comenzamos un proyecto conjunto de investigación sobre familias reconstruidas. Nuestro dolor se convirtió en conocimiento, nuestra historia en una herramienta para ayudar a otros. Mi madre, finalmente en paz, nos acompañaba en este proceso. Había dejado su trabajo como empleada doméstica y ahora trabajaba en un centro comunitario, ayudando a mujeres con historias similares a la suya. Su valentía me inspiraba cada día. Descubrimos que nuestra historia no era única. Había miles de familias latinoamericanas con secretos similares, con historias rotas que necesitaban ser sanadas. Nuestro trabajo se convirtió en un puente de comprensión, en una luz para otros que atravesaban caminos similares. Publiqué un libro. Secretos de Familia se transformó en un bestseller. No era solo un libro académico, era un testimonio de superación. Cada página revelaba nuestra transformación, nuestra capacidad de sanar heridas profundas que parecían imposibles. Joaquín siguió defendiendo causas sociales en su bufete. Yo continué mi trabajo de investigación, profundizando en las estructuras sociales que generan estos silencios familiares. No éramos hermanos en el sentido tradicional, pero éramos algo más profundo, testigos de una historia compleja. Nuestras conferencias recorrieron universidades de toda Colombia. Compartíamos nuestra historia no como una tragedia, sino como un ejemplo de resiliencia. Cada presentación era un acto de sanación colectiva.
Mi madre, orgullosa, veía cómo habíamos transformado un secreto que pudo destruirnos en una herramienta de cambio social. Cada vez que nos miraba, sus ojos brillaban de orgullo. Había criado a una mujer capaz de convertir el dolor en conocimiento. El tiempo nos había enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, por la comprensión, por la capacidad de sanar juntos. Joaquín y yo habíamos construido un vínculo más fuerte que cualquier secreto. Comprendí que la vida no se trata de los golpes que recibes, sino de cómo los transformas. Nuestro dolor se convirtió en conocimiento, nuestra herida en sanación, nuestro secreto en una luz para otros. A todos los que me están escuchando, la vida tiene formas extrañas de mostrarnos el camino. A veces lo que parece una tragedia es solo el inicio de una historia más grande, de una transformación profunda. Les pido que si esta historia les ha tocado el corazón, le den like al video, compartan y suscríbanse al canal. Juntos podemos transformar el dolor en esperanza, los secretos en conocimiento, el sufrimiento en crecimiento. Soy María y esta es mi historia. Una historia de amor, de secretos y de superación. Una historia que demuestra que siempre hay luz después de la oscuridad. Hasta la próxima.